Y yo titulé este sermón, 5 razones del por qué la resurrección de Cristo es importante. 5 razones de por qué la resurrección de Cristo es importante. Y para introducir, quiero que analicemos todo lo que vemos en el planeta Tierra. Sí, hoy, esta es una celebración que por años muchas personas tienen una celebración religiosa y pueden hacer de todo. Pueden sacar sus crucifijos, por ahí hay unos que se flagelan, por ahí hay unos que caminan de rodillas, por allá hay varios que hacen penitencias, y aquí en Colombia van y hacen un pacto con el Señor, según ellos, el Señor de Buga, y viven de una forma religiosa la Semana Santa, sin tener un entendimiento que transforme su corazón. En nuestras vidas podemos tener muchas cosas, pero muchas de las cosas no pueden transformar nuestro corazón. Y de verdad lo que más importa es un nuevo nacimiento. Podemos hacer una iglesia y hacer un montón de celebraciones, y ese montón de celebraciones no hacer nada en nuestras vidas. Podemos llenarnos nuestra cabeza de conocimiento, y ese conocimiento no hacer nada en nuestro corazón. Podemos tratar de llevar una vida moral en nuestras fuerzas, y esa vida moral no hacer nada en nuestro corazón. Y entonces, el entendimiento que debemos de tener es que hay veces la religiosidad no cambia nuestra vida. Y pareciera que hoy estamos llenos de un montón de religiosidad hasta dentro de las iglesias protestantes. Y las personas comparan el cristianismo y la verdadera religión con pragmatismo y con hacer cosas, o con saber cosas, o con practicar cosas que a la verdad engañan a las personas y no transforman sus vidas. La resurrección de nuestro Señor Jesús en ocasiones la ven todos los años en una película y no entienden el verdadero significado de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Muchos lo ven como un acto sorprendente, muchos lo ven como un acto mágico, y probablemente muchos lo verán así, pero no entienden el gran valor de la resurrección de nuestro Señor. Y se llenan de un montón de rituales, ceremonias, pactos, de un montón de cosas en este día y esta semana que se vuelve ritualista, se vuelve sacramentalista, se vuelve moralista. Hay personas que viven esta semana moralmente correcta, se pasan todo el año viviendo en pecado, pero esta semana sí la viven moralmente correcta, se la pasan todo el año viviendo un montón de cosas, pero esta semana es que no comen carne, sino que comen pescado. Entonces imagínense, ¿qué es lo que se ha vuelto a veces la religiosidad? Y lo mismo como sucede en Navidad, la Semana Santa es igual, año tras año se habla de Cristo, año tras año se habla de su nacimiento, sin tener un entendimiento correcto en nuestras vidas que transforme nuestro corazón. Entonces, vamos a tocar 5 puntos, y el primer punto es el siguiente: somos justificados ante Dios. Quiere decir que el valor de la resurrección, el primer punto es que por causa de la resurrección de nuestro Señor Jesús, somos justificados ante Dios. ¿Y por qué justificados? Porque el solo hecho de que Jesús resucitara, eso quiere dar a entender que ya el poder del pecado y el poder de la muerte ya no tiene validez y ya no tiene un patrón dominante en aquellas personas por las cuales Jesús murió. De hecho, Pablo habla de eso. ¿Por qué Pablo habla de eso? Porque es que el poder del pecado, o sea, la muerte entró por causa de que nosotros somos pecadores. Por causa de que Adán pecó, la muerte entró, como lo vemos en Romanos. El hombre no fue creado para morir, como dicen los evolucionistas. Los evolucionistas constantemente hablan que la muerte hace parte de la humanidad. Bíblicamente, la muerte es consecuencia del pecado. Todos nosotros estamos condenados a morir por causa de que somos pecadores. El solo hecho de que nuestro Señor Jesús resucitara es el hecho para mostrar de que Él es puro, de que murió por los pecadores, y por tal motivo ya la muerte no tiene poder sobre las personas por las cuales Él murió. Vamos a mirar un versículo. Vayamos todos y busquemos Romanos 4:25. Hoy vamos a mirar varios versículos. Romanos 4:25. Vamos a mirar Romanos 4:25, por favor. Romanos capítulo 4, versículo 25.
Romanos 4:25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Aquí debemos concluir algo de lo que hemos venido hablando, de lo que hablamos ahorita en el estudio de las 10, y es que nuestro Señor Jesús murió por nuestros pecados. Nuestro Señor Jesús murió como un representante legal por aquellos elegidos, por los elegidos, y nuestro Señor Jesús fueron imputados nuestros pecados. Como lo hablamos en el estudio de las 10, nada sucedió por casualidad. Nada sucedió por casualidad. Todo lo que Jesús vivió fue algo que ya estaba decretado. Jesús cumplió algo que ya estaba pactado antes de la fundación del mundo, lo que se llama el pacto de redención. Jesús cumplió todo lo que se había decretado. Que las personas, tomando sus propias decisiones, cumplieron el decreto de Dios, es otra cosa. Entonces, Él murió por nuestros pecados, y ya voy a explicar por qué nuestro Señor Jesús murió por nuestros pecados y fue resucitado por nuestra justificación, porque el justo murió por los pecadores, y por causa de que la muerte era para aquellos pecadores, nuestro Señor Jesús no pecó por causa, la muerte no lo podía retener, como leímos en el Salmo al inicio del servicio. El delito más grande de la historia, porque es el delito más grande de la historia, matar al Mesías. El delito más grande de la historia es que los judíos entregaran a su propio Salvador, que fue juzgado en el año 70, con el juicio que llegó en el año 70. O sea, ese más grande delito se convirtió en la más grande bendición. Porque en muchas ocasiones Dios convierte las cosas aterradoras, las convierte en bendición. Y Dios convirtió el más grande delito de la historia en la más grande bendición de la historia. Murió por los pecadores, pero resucitó por nuestra justificación. Y se resolvió la pregunta más grande que está en la palabra. ¿Cómo es posible que Dios pueda justificar al pecador? ¿Cómo es posible, como preguntaba Job, que el impuro pueda purificarse a sí mismo? ¿Cómo es posible que nosotros nos podamos acercar ante un Dios santo siendo impuros? Porque en el mismo momento que el hombre pecó, la distancia entre el Dios y el hombre fue sumamente lejana. Y la pregunta está resuelta en Cristo. Hoy en día hay una ofensa del evangelio, como lo hemos venido hablando. Para las personas les gustaría que existieran miles de opciones para acercarse a Dios, pero solamente hay una opción, y la opción está en Cristo. Y nosotros tenemos que tener un entendimiento de lo que es la justificación. Hoy no se entiende la justificación en muchos lugares. Hay veces la justificación se compara de la misma forma o se equivoca en la forma de explicarse como si fuera santificación. O en muchas ocasiones la justificación se compara como si fuera regeneración. La justificación es una declaración legal, donde somos declarados justos por el juez de todo el universo, somos declarados justos por medio de Cristo Jesús. Es una declaración legal. De la misma forma como sucedió en Adán, y yo quiero profundizar un poco hoy en doctrina con respecto a esto, de la misma forma como Adán pecó, y como Adán era un representante de la humanidad, Adán está representando toda la humanidad, y al Adán pecar, somos declarados pecadores en Adán. Por tanto, Adán murió espiritualmente. Todas las personas que somos descendientes de Adán, o sea, toda la humanidad, nacemos muertos espiritualmente. Por tal motivo somos pecadores y a la vez somos culpables, porque somos declarados culpables ante Dios. El juez del universo nos declara culpables y merecemos el infierno. Pero por causa de Cristo Jesús, como la Biblia dice, Él es el segundo Adán, Él es nuestro representante ante Dios, y Él mismo vivió una vida justa. Y por Él vivir una vida justa, somos declarados justos por medio de Cristo, como dice el versículo que acabamos de leer. Es una declaración legal, de la misma forma como sucedió en Adán. Y aquí hay otra cosa importante, de lo que hemos venido hablando toda esta semana. La importancia de que nuestro Señor Jesús viviera una vida cumpliendo todo lo que Dios exigía. La ley tenía dos demandas. ¿Cuáles eran las dos demandas de la ley? La primera demanda de la ley era que la ley era para cumplirse completamente. Y la segunda demanda de la ley era que cualquiera que no cumpliera merecía la muerte. Jesús vino para cumplir las dos. ¿Por qué? Porque si nuestro Señor Jesús solamente hubiera venido para morir por nuestros pecados y solamente lo hubieran crucificado en la cruz, nosotros volveríamos al mismo estado de Adán y Eva, o sea, inocentes, tratando de ganarnos nuestra salvación por nuestras obras. Si solamente nuestro Señor Jesús viniera a morir en la cruz,
nos limpiaría de nuestros pecados, pero estaríamos en la misma forma que Adán y Eva. Pero nuestro Señor Jesús vino a ser obediente, a cumplir y a vivir la vida que para nosotros es imposible de vivir. Por tal motivo, lo que hizo Jesús es vivir la vida que nosotros no podemos vivir, y nosotros tenemos más que Adán y Eva. Adán y Eva eran inocentes, tenían que obedecer a Dios, pero no eran justificados. Nosotros, por medio de Cristo, somos declarados justos, somos justificados. Ahora, Jesús tenía que cumplir las dos demandas de la ley. Tenía que cumplir que la ley tenía que ser completamente cumplida, y Jesús vino a cumplir completamente la exigencia del Padre. Pero a la vez Jesús, como representante de una humanidad pecadora, tenía que cumplir las demandas de que cualquiera que no cumplía la ley tenía que morir. Y Jesús vino a morir por nosotros. Eso se llama la obediencia pasiva y la obediencia activa de nuestro Señor Jesús. La obediencia activa es que nuestro Señor vino a obedecer todo lo que exigía la ley. Y la obediencia pasiva es que nuestro Señor Jesús vino a morir por aquella demanda de que el que no cumpliera la ley debía morir como representante de un pueblo pecador, tenía que morir por nosotros. Entonces, nuestra salvación está en los méritos de Cristo. Nuestra justificación está en los méritos de Cristo. Somos justificados porque Cristo obedeció todo lo que el Padre exigía. Matthew Henry, hablando sobre este versículo, dice lo siguiente: Cristo obró meritoriamente nuestra justificación y salvación por su muerte y pasión, pero el poder y la perfección de esas con respecto a nosotros depende de su resurrección. Por su muerte, escuchen esto, por su muerte pagó nuestra deuda. En su resurrección recibió nuestra absolución. Nosotros somos absueltos. Por eso es que la salvación no es por obras, la salvación es por fe. Y nosotros no vivimos en santidad para alcanzar la salvación. Nuestra santidad es por causa de que ya somos salvos, por causa de que ya somos justificados, por causa de que ya hemos sido salvos, vivimos para santificarnos ante Dios. Ahora miremos otro versículo. Vamos a Tito, capítulo 3, versículo 7. Tito, capítulo 3, versículo 7. Tito, capítulo 3, versículo 7 dice: para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. O sea, nuestra justificación es por gracia. Toda la salvación de Dios es por gracia. No somos justificados por nuestros méritos. La justificación es por gracia, o sea, por gracia es que no lo merecemos. Y como somos justificados por gracia, y como la justificación es una declaración legal, a ser justificados también somos declarados y adoptados como hijos. Recordemos que la adopción también es una declaración legal, y lo podemos ilustrar como lo vemos en este planeta Tierra. Cuando, eso lo explicaba yo el miércoles, cuando se va a adoptar un niño hay que hacer un montón de papeleos, y se va ante un juez y ante una notaría, y después el juez declara: es hijo de esa pareja que lo quieran adoptar. Al ser regenerados, al ver nuestra conversión, al tener fe para creer, al ser justificados por medio de la fe, ahora sí somos declarados hijos de Dios. No todas las criaturas en el planeta Tierra son hijos de Dios. Solamente somos hijos de Dios por medio de Cristo Jesús. Porque por medio de Cristo Jesús llegamos a ser hijos de Dios. Entonces la justificación es un don. Comparándolo como lo ven hoy en día los semipelagianos y los arminianos. Los semipelagianos creen que las personas se pueden justificar a sí mismos porque ellos hablan de una infusión de gracia, y como si el hombre fuera capaz de justificarse a sí mismo. Los arminianos ven la justificación y la santificación y tienen un problema entre definir justificación y santificación, porque creen que el hombre coopera con Dios para ser justificados. Y todo es de Dios. Todo es de Dios. No obstante, no quiere decir que la santificación es algo pasivo. La santificación, como que nace de esa parte de la obra de salvación en nosotros, también es algo donde nosotros somos capacitados también por el Espíritu Santo para negarnos, para abstenernos, para cuidarnos. Eso sí viene de ahí. Pero nosotros somos justificados por medio de Cristo, y porque somos declarados hijos. Hay un versículo que dice: por cuanto hijos somos también herederos.
Solamente podemos ser herederos de la vida eterna. Solamente podemos ser herederos de lo que viene, de las bendiciones espirituales. Es porque un verdadero predicador tiene que centrar al hombre en lo eterno, no en lo terrenal. Me pareciera que se centran más en lo terrenal que en lo eterno. Y por cuanto hijos, somos herederos. Jamás podría el Padre adoptar a alguien si no ha sido justificado. Entonces, ¿qué aprendemos de este primer punto? De este primer punto aprendemos que la muerte y resurrección de nuestro Señor es una evidencia clara que Jesús es el único camino para ser justificados. Solamente nos podemos acercar ante Dios si somos declarados justos. También aprendemos que ni la moralidad ni la religiosidad humana podrá justificarnos. Podemos estarnos engañando, hermano. También lo hablábamos el jueves. Podemos estarnos engañarnos. Por eso todo el tiempo nos tenemos que estar revisando si de verdad somos hijos. La autorreflexión hace parte del creyente todo el tiempo de su vida. Estarnos autorreflexionando y entendiendo de que de verdad nacimos de nuevo y que cada día tenemos que avanzar en la fe. Segundo punto. El segundo punto es que venció la muerte. Nuestro Señor Jesús venció la muerte. Recordemos que solamente la muerte podía retener a aquellos que eran pecadores. Cuando Adán y Eva pecaron, murieron espiritualmente. Y después, como consecuencia de esa muerte espiritual, vendría la muerte física y como consecuencia de esa muerte espiritual, vendría la muerte eterna. Recordemos que Adán murió muchos años después. Consecuencia, todos nosotros nacemos muertos espiritualmente, condenados a morir físicamente por ser pecadores y también condenados a la muerte eterna, si no fuera por el obrar de Dios. Y el don más grande que nosotros tenemos es que nuestro Señor Jesús viniera y se hiciera hombre, 100% Dios, 100% hombre, completamente Dios, completamente hombre. Y viniera por nosotros. Dios podría no haber hecho ese plan de salvación como no lo hizo con los ángeles. Pero por cuanto Dios quiso de acuerdo a su voluntad, Él vino y Jesús mismo vino porque era la única forma que las personas podrían ser salvas. Miremos Romanos capítulo 6, versículo 23. Yo le dije que hoy vamos a ver varios versículos. Romanos capítulo 6, versículo 23. Entonces, una consecuencia de la resurrección es que venció la muerte. Romanos 6, 23, ¿qué dice? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, o sea, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado, todo lo que produce el pecado es muerte. Lo que produjo en Adán solamente comer una fruta que Dios prohibió, criatura creada del polvo, decidió pecar contra el Dios soberano, creador del todo, merecía la muerte eterna. Pero Dios mostró su gracia. Por tal motivo, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. No merecemos la vida eterna, es un regalo de Dios a aquellos que Dios decidió. Todos estábamos condenados a morir. Esa idea hoy en día del humanismo y de los teólogos liberales hoy en día me preocupa, como lo hemos hablado. La pareciera que tienen una posición donde Dios tiene que amar a todo el mundo. Y eso no es bíblico, hermanos. O sea, uno va a la Biblia y hay más versículos que hablan de la ira y el juicio de Dios que el amor de Dios. Cada versículo de la palabra parece que nos muestra la condenación de Dios contra el pecado. Y pareciera que hoy en día la idea es que Dios tiene que amar a todo el mundo. Y es un error. Merecemos la ira de Dios y Dios aborrece al pecador. Recordemos que es muy claro el versículo que dice a Jacob, ame y a Esaú aborrecí. Lo más raro de la palabra no es que Dios aborrezca al pecador. Lo más impresionante de la palabra es que Dios ame al pecador. Eso es lo más impresionante, ese es el mensaje de la palabra. ¿Cómo es posible que Dios pueda justificar al pecador? ¿Cómo es posible que Dios pueda amar a un pecador sabiendo que lo que Dios más aborrece es el pecado? Todos merecíamos morir. No obstante, el don de Dios es la vida eterna. La vida eterna. Jesús vivió para cumplir lo que se exigía en la ley. Por cuanto de que Jesús no pecó, la muerte no lo podía retener. Por tal motivo,
el poder del pecado no tiene poder sobre nosotros, como lo hablaba Pablo. Ya la muerte o el patrón de la muerte no tiene poder sobre nosotros. El pecado ya no nos debe dominar porque hemos nacido de nuevo. El pecado ya no tiene ese patrón dominante sobre nosotros. Y la muerte, nosotros vamos a morir físicamente, pero la muerte no la podemos ver como la ve el mundo, como algo incierto, como algo inesperado, no sabemos qué va a pasar, o la perdición eterna. La muerte debe ser vista de otra forma. Y es un paso a la eternidad, es un paso al estar con nuestro Señor. Eso es la muerte. Y la pregunta que siempre se hace es, ¿estamos preparados para morir? Como lo hemos dicho, sabemos que la muerte es una cita que nosotros no podemos quitarnos de lado, pero en algún momento va a venir. Y la pregunta es, ¿estamos preparados para morir en un tiempo donde está muriendo tanta gente, hasta gente cristiana? Y solamente la vida eterna está en Cristo Jesús. No existe otro medio para salvación, no existe otra forma para justificación. Tenemos vida espiritual porque nacemos de nuevo, pero algún día moriremos. Este cuerpo se va a desgastar, este cuerpo va a morir. Pero la pregunta es, ¿nos hemos arrepentido realmente de nuestros pecados? ¿Entendemos que lo que vale es un nuevo nacimiento? ¿Entendemos que necesitamos doblegarnos ante nuestro Señor? ¿Entendemos que debemos comprender lo que es la regeneración? Que es ese principio de vida implantado en nosotros donde nacemos de nuevo y donde nuestros afectos son completamente cambiados y no podemos ver los afectos igual como se ve en el mundo. Recordemos que ahí también viene el entendimiento de la depravación total, donde entendemos que nuestra mente, emociones y voluntad van entregadas a este mundo, pero cuando nacemos de nuevo en nuestra mente, emociones y voluntad van dirigidos a Dios. Ahí es donde debemos centrarnos. Y de verdad somos vencedores. Porque el verdadero creyente, aquellos que han nacido de nuevo, son vencedores. Porque ya el pecado no tiene un patrón dominante en su vida. Y porque al morir no van a pasar una muerte eterna, sino que van a vivir una vida eterna. Miremos otro versículo, 1 Corintios 15, 55 al 57. 1 Corintios capítulo 15, versículos 55 al 57. 1 Corintios 15, versículos 55 al 57. Dice así, Pablo lo explicaba así, ya que nuestro Señor Jesús murió, ya que nuestro Señor Jesús resucitó, porque la muerte no lo podía retener, porque Él era sin pecado, Pablo hace esta expresión de victoria, diciendo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Mejor dicho, Pablo está diciendo, ¿dónde quedó el poder de la muerte? ¿Dónde está el poder de la muerte que tenía antes? Donde miles y miles y millones de personas iban directamente al infierno. Y solamente era el pueblo judío, que de hecho algunos de los judíos a lo largo de toda su historia eran salvos, pero después de Cristo Jesús ya se predicaba el evangelio en todas las naciones, porque por tal motivo muchas personas nacían de nuevo y no iban directo al infierno. Y Pablo dice, ¿dónde quedó el poder de la muerte? ¿Dónde quedó el poder de la muerte? Versículo 56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Pero está hablando es que como no se podía cumplir la ley, había condenación sobre él. Más gracias sean dadas a Dios que nos da otra vez la victoria por medio de nuestro Señor Jesús. ¿Dónde quedó el poder de la muerte? ¿Dónde quedó la razón de la muerte? Porque ya la muerte no tiene poder sobre nosotros. Vamos a morir físicamente, pero no vamos a tener una muerte eterna. No vamos a ir directamente al infierno. Las personas morían por millones antes de que Jesús viniera en las naciones, pero ahora hay salvación para nosotros. Personas que vivimos kilómetros de Israel, colombianos, personas mestizos, nacidos de una mezcla, algunos entre españoles y habitantes de esta región, otros directamente habitantes de esta región, podemos decir que somos salvos por medio de la gracia de Dios. La muerte pierde su poder, o el pecado no tiene ese patrón dominante sobre el creyente. Moríamos por nuestra incapacidad de cumplir las exigencias
de la ley. Pero es por causa de Jesús que tenemos ahora la victoria. Y ya no es por nuestra propia fuerza, sino que es por fe. Porque el creyente es victorioso por fe. El creyente es victorioso por gracia. Y no hay que colocarle fe en la fe, sino que el creyente es victorioso por medio de Cristo Jesús. Y somos salvados por gracia. Esa es la salvación de nosotros. Salvados por gracia, porque Dios lo quiso hacer. Entonces, de este punto, también que aprendemos que somos vencedores porque por medio de Cristo Jesús, el pecado ya no tiene el poder de muerte sobre nuestras vidas. Aprendemos que jamás seremos victoriosos por nosotros mismos, sino por medio de Cristo. Vamos para el punto 3. Todo lo que Jesús vivió hasta su resurrección, como lo vimos en el Salmo que leímos al inicio, lo confirman las Escrituras. La vida, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús es confirmado por las Escrituras. Es algo impresionante y es que Jesús cumplió muchas profecías y todo lo que se había decretado, Él lo cumplió. Jesús mismo dijo que Él venía a cumplir lo que el Padre le había encomendado. Él mismo muchas veces lo dijo, yo vine a hacer la voluntad del Padre, no mi propia voluntad. Isaías 53, que es uno de los capítulos de Isaías que si no existiera lo dicho los evangelios, con solamente tener Isaías sería suficiente para entender el plan mesiánico de nuestro Señor aquí en la tierra. Entonces, Él vino a cumplir todo lo que se había profetizado. Miremos Isaías 53, 12. Isaías capítulo 53, versículo 12. Miremos a Isaías. Capítulo 53, versículo 12. Hablando acerca de nuestro Señor, el versículo 12. Todo el capítulo 53 es hablando sobre esa parte mesiánica. Dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Y todo el capítulo habla de eso, que Jesús estuvo cumpliendo todo lo que se ha determinado. Recordemos que constantemente yo les he hablado sobre ese entendimiento que debemos que tener desde el Antiguo Testamento, de lo que es el plan de redención, todo lo que sucede en la iglesia y lo que sucede en el cumplimiento de nuestro Señor Jesús en su plan de salvación fue algo que se había pactado y lo que llama el pacto de redención, y cómo ese pacto de gracia se fue revelando progresivamente desde Génesis 3:15 hasta llegar, revelándose por medio de todos los pactos hasta llegar en la venida de nuestro Señor Jesús, y fue mucho más claro. Y Isaías 53 muestra claramente el cumplimiento de todo aquello que el Mesías iba a cumplir. Porque dice, Él llevó el pecado de muchos y murió por los transgresores, porque era importante. Y aquí es importante también que comprendamos muchas cosas que se han hablado en los catecismos históricos, en las confesiones históricas, y es que el Mesías tenía que ser 100% Dios y 100% hombre. En la actualidad, conozco muchas personas y predicadores que parecieran que no comprendieran eso y parecieran que vieran que, como las herejías que han nacido a lo largo de la historia, y ven en Jesús medianamente hombre y medianamente divino. Eso es una herejía. Y a lo largo de la historia eso sí ha debatido, porque la labor mesiánica era completamente Dios y completamente hombre. ¿Por qué? Eso lo explican los catecismos. Tenía que ser completamente hombre porque es que la exigencia de la ley era para los hombres y tenía que ser completamente hombre, no medianamente hombre. Por eso es que nuestro Señor Jesús es cuerpo y alma, así como nosotros. Completamente hombre, porque la exigencia y el pago de esa condenación tenía que ser completamente hombre. Y tenía que morir por los pecados de los hombres, y tenía que cumplir las exigencias de la ley porque era completamente hombre. Y tenía que ser completamente Dios, no parcialmente Dios, como hay varios carismáticos que lo explican así. Como que Dios dejó su divinidad allá arriba y vino aquí parte divina, no, 100% Dios, porque era la potencia de su divinidad, que iba también a resistir esa ira de Dios, porque ningún humano podría haber hecho lo que Jesús hizo. Y en la potencia de su divinidad, en la potencia de todo lo que Él vivió como Dios,
hombre, fue que fuimos justificados y cumplió lo que estaba en la Escritura. Y recordemos que ahora nuestro Señor está sentado a la diestra del Padre, como Dios hombre. Por eso cuando se habla de la exaltación, mucha gente dice, pero igual no era pues Dios. Igual no tenía todo el gobierno de todo, sí, pero es que ahora fue exaltado como Dios hombre. Recordemos que cuando nuestro Señor Jesús resucitó, Él mismo mostró que Él había resucitado materialmente y le dijo a los apóstoles que tocaran los huecos que tenía en su mano y en su costado. Y ahora Él ascendió y ellos mismos lo vieron ascender como Dios hombre y fue exaltado hasta lo sumo. ¿Qué aprendemos nosotros de este punto 3? Jesús vivió, murió, resucitó y consiguió todo lo que se había determinado desde antes de la fundación del mundo en el consejo de la Trinidad. También entendemos de esto que el plan de salvación es un plan que se lleva a cabo con detalle desde el inicio hasta la salvación de cada creyente. No es que alguien va a ser salvo y entonces había un número que va a ser salvo y como que de pronto uno más cayó ahí, no, o sea, ser salvo, lo que se determinó ser salvo. Y no es que de pronto uno de aquellos que iba a ser salvo, ese no va a ser salvo, no, la totalidad de las personas que se pretendió salvar, se va a salvar a lo largo de toda la historia. El punto 4. Y el punto 4 es claro, y es que se nos da una esperanza viva por medio de la resurrección. Se nos da una esperanza viva. Dice Werner que Filipenses 2:7 dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Así es. Nuestro Señor Jesús vino a someterse a la ley y a vivir como uno de los hombres. No obstante, lo que Jesús no siguió recibiendo era la adoración constante que de pronto tenía ciertas cosas en el cielo. Pero no es que nuestro Señor Jesús dejara de ser Dios. Eso fue uno de los debates, de los primeros debates que tuvo la iglesia. Si realmente nuestro Señor Jesús era 100% Dios. Recordemos que eso está en el credo niceniano, que habla acerca de la completa divinidad de nuestro Señor y en la completa humanidad de nuestro Señor Jesús. Que hoy en día pareciera que no lo explicaran así, es otra cosa. Pero la obra mesiánica es de Dios hombre, 100% Dios y 100% hombre en una sola persona. Las dos naturalezas, la humana y la divina, en una sola persona, en Cristo Jesús. No son las dos naturalezas ni mezcladas, ni una parte sí ni una parte dos, sino las dos naturalezas juntas, pero sin mezclarse en una sola persona. Listo, tenemos una esperanza, y es la esperanza que tenemos los creyentes. Es la esperanza, una esperanza segura, una esperanza valedera. Miremos 1 de Pedro 1, 3 al 4. Vamos a buscarla. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 4. Dice así. Espera, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 4 dice. El título que lleva la Reina Valera es Una esperanza viva. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Por qué? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. O sea, la esperanza de nosotros es que vamos a tener una herencia, una eternidad. Y ya voy a explicar más adelante sobre eso. Tenemos una esperanza de la eternidad. Y nuestra esperanza no puede ser la esperanza como la viven los hombres en este planeta Tierra, que a veces colocan esperanzas en muchas cosas que a la final salen defraudándolos. Muchas personas colocan esperanza en el dinero y el dinero defrauda. Muchas personas que colocan esperanza en personas o en organizaciones y las personas y las organizaciones defraudan. Nuestra esperanza está segura en Dios, porque si Dios cumplió todo su plan de salvación por medio de Cristo Jesús y fue confiable y se cumplió como se había determinado, también se va a cumplir en nosotros. Si lo cumplió en Cristo Jesús, es una garantía de que también su plan de salvación va a ser real y seguro en nosotros. Es una esperanza segura. La resurrección de nuestro Señor Jesús es una prueba
de que si nuestro Señor Jesús resucitó, nosotros también en un futuro vamos a resucitar con cuerpos gloriosos para una eternidad con Dios. Esperamos esa bendición de Dios. Y el creyente debe tener dos características: ser esperanzado y ser una persona paciente. Así como, no sé, en estos días que nos vimos la película, los que pudieron verla, del progreso de Peregrino, recordemos que al final son alegorías hechas historia, de cómo la última persona que estuvo con Cristiano hasta el último momento fue esperanzado, porque es que la esperanza del creyente tiene que ir hasta el final, porque la vida tiene muchas pruebas, la vida tiene muchas circunstancias, la vida tiene muchas angustias, y nuestra esperanza tiene que ser en la palabra. Si nosotros dejamos de estarnos exponiendo a la palabra, de estarnos consolando por la palabra, de estarnos entrando a las palabras, nos vamos a angustiar completamente y nos vamos a dedicar a nosotros mismos, y la esperanza vamos a dejarla más bien en esperanzas de este mundo y no en esperanzas ciertas y valederas que son las de Dios. Matthew Henry también decía con respecto a este versículo lo siguiente: la esperanza en el vocabulario mundano se refiere solo a un bien incierto, porque todas las esperanzas mundanas son inestables, edificadas sobre la arena, y las esperanzas del cielo que tiene el mundano son conjeturas ciegas y sin fundamento. Hay muchas esperanzas y hay muchas personas que en este tiempo están esperanzados en el gobierno. Hay muchas personas que su Dios no es el Dios del cielo, su Dios es el gobierno, y colocan su esperanza en el gobierno y no en Dios. Son esperanzas inestables, son esperanzas inciertas. En cambio, la esperanza de los hijos de Dios es una esperanza viva, no solo acerca de su objeto, sino también en su efecto. Vivifica y consuela en todas las angustias, capacita para enfrentar y superar todas las dificultades. La esperanza es una esperanza que vivifica, es una esperanza que nos alienta, es una esperanza que nos fortalece, es una esperanza que nos anima, porque sabemos que Dios tiene todo bajo control. Pero en este tiempo de tanta dificultad en el mundo, las personas colocan a ver qué les va a dar el gobierno. Si les llega algo el gobierno, amén, pero que sea su esperanza puesta en Dios, no en el gobierno, hermanos. Claro que Dios colocó los gobiernos, pero yo veo con preocupación que hay personas que colocan más la esperanza, a ver, vamos a ver qué va a hacer el gobierno. Ay, no, eso sí está bueno, no, esto no está bueno, no, esto sí me gusta, no, esto no me gusta. ¿En quién confían? ¿En Dios o en el gobierno? Nuestra esperanza debe estar en Dios, que Dios ayude al presidente, que Dios ayude a los gobernadores, pero nuestra esperanza tiene que estar en Dios. Miremos 1 de Juan, capítulo 3, 2 al 3. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 2 al 3. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 2 a 3. Mire lo que dice Juan. Amados, ahora somos hijos de Dios, o sea, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, o sea, lo que viene en el futuro no se ha manifestado. Hablando de nuestra condición, de nuestra glorificación en estos cuerpos, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es, hablando de la glorificación de nuestros cuerpos, porque nosotros vamos a ser glorificados en el cuerpo como nuestro Señor Jesús fue glorificado en la resurrección. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Qué da a entender esto? Que esa esperanza que nosotros tenemos, que esas esperanzas seguras que nosotros tenemos, nos deben llevar a purificarnos, a santificarnos. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. MacArthur decía con respecto a ese versículo lo siguiente: vivir en la realidad del regreso de Cristo hace la diferencia en la conducta diaria de un cristiano. Si mi esperanza está en lo porvenir, en el regreso de Cristo, en el control que tiene del mundo, en la eternidad, me debe llevar a mí en una devoción diaria de santificación. En vista de que los creyentes serán un día semejantes a Él, en ellos debe crecer cada vez más el deseo de ser semejantes a Él. En el presente, esto fue la pasión de Pablo, como quedó expresada en Filipenses.
Esto demanda la purificación constante del pecado, que en gran parte es nuestra responsabilidad personal. Entonces, nuestra esperanza debe estar colocada en el futuro, como una frase que coloqué yo en estos días. La palabra se enfoca en que nosotros somos salvos de la miseria eterna, no de las tribulaciones constantes de este planeta Tierra. Dios nos ayuda, Dios nos dirige, pero en este planeta, hermanos, vienen angustias y tribulaciones. Y yo no les voy a mentir, como ciertos pastores de la prosperidad. Hay angustias, hay tribulaciones, que hay momentos de prosperidad, sí, pero también hay momentos de dificultad. Y tenemos que estar confiados en Dios y dejándonos guiar por Él. ¿Qué aprendemos de este cuarto punto? Que si nos centramos en este mundo, perderemos nuestra esperanza. Porque este mundo nos quita la esperanza. Y vuelvo otra vez a retomar la película El progreso del peregrino. Véasela, asisten muñequitos, es muy importante. Como cristiano, vinieron muchos ataques que le hicieron perder la esperanza y lo hicieron desviar el camino y lo hicieron enredarse en un montón de cosas, porque no se centró en la palabra, no se centró en la correcta interpretación de la palabra. Entonces, si nos centramos en este mundo, vamos a perder nuestra esperanza. Por eso todo el tiempo debemos estar firmes en la verdad y estar constantemente expuestos a la verdad, hermanos. Y también aprendemos de este cuarto punto que la esperanza y la paciencia son dos características fundamentales de la devoción cristiana. Debemos ser esperanzados y debemos ser personas pacientes. Las pruebas producen en nosotros paciencia y debemos aprender a ser personas esperanzadas en medio de las dificultades y en medio de las tribulaciones. Punto 5. Resucitaremos al igual que Él. Entonces, el punto 5 es que una de las esperanzas que hemos visto en diferentes versículos que hemos leído acá es que resucitaremos de la misma forma que nuestro Señor Jesús resucitó. El día miércoles estuvimos hablando sobre eso, que cómo va a ser la eternidad nuestra, y recordemos que, fue el día jueves, recordemos que muchos filósofos históricos, como ellos no estaban de acuerdo con la carne, ellos veían el cuerpo como la cárcel del alma, ellos creían que la eternidad iba a ser sin cuerpo, completamente en espíritu. Y así lo ven muchas religiones que no se centran en la palabra, hasta ciertas personas también que se centran en la palabra, ven la eternidad fuera del cuerpo. Pero es que la eternidad nuestra va a ser en un cuerpo glorificado. Y esa va a ser la eternidad nuestra. Y vamos a profundizar en estos minutos sobre esto. Miremos 1 Corintios 15:20. Y esta debe ser nuestra esperanza, que en algún momento nuestro cuerpo va a ser glorificado. 1 Corintios 15:20, vamos a buscar. 1 Corintios capítulo 15, versículo 20. Dice: mas ahora Cristo resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. O sea, Cristo resucitó, nosotros en algún momento también vamos a resucitar. Si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos en algún momento. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a morir a este cuerpo físico, pero en algún momento este cuerpo va a ser glorificado, va a ser fortalecido, ya lo vamos a ver. Este cuerpo va a tener las características necesarias para la eternidad y también para que podamos contemplar la grandeza y las maravillas de nuestro Dios. La seguridad es, si nuestro Señor Jesús resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Y este último versículo, que va a ser el último versículo que vamos a leer hoy, 1 Corintios 15, versículo 42 al 44. 1 Corintios 15, versículo 42 al 44. Vamos a mirar qué dice. Que va a ser el último versículo que vamos a leer. 1 Corintios 15, versículo 42 al 44 dice: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. ¿Qué quiere decir todo esto? Vamos a estudiarlo con respecto a estas características que es importante que las podamos entender para determinar. Primero, cuando dice con respecto a ese versículo hay que entender que será un cuerpo imperecedero.
Nosotros, este cuerpo es un cuerpo que se va debilitando con el tiempo, va envejeciendo, va perdiendo su fuerza vital, vamos perdiendo aún hasta nuestra mente los recuerdos, el poder concentrarnos más claramente. Es un cuerpo que va perdiendo su fuerza. El cuerpo que vamos a tener va a ser un cuerpo imperecedero. Este cuerpo también es un cuerpo que es sujeto al dolor, es un cuerpo que es sujeto a la enfermedad, es un cuerpo que es sujeto al deterioro y finalmente a la muerte. El cuerpo que vamos a recibir no va a tener corrupción, no va a estar sujeto al deterioro, no va a envejecer, ni se va a desgastar, ni va a contraer enfermedad. Ese es el cuerpo que vamos a recibir. También otro punto, ahí dice que este cuerpo se sujeta a la deshonra. El cuerpo que nosotros vamos a recibir va a ser un cuerpo que va a resucitar para gloria. ¿Por qué es sujeto a la deshonra? Porque este cuerpo al inicio, cuando vemos en Adán, no fue creado para que nos entregáramos al pecado. Pero este cuerpo, hay veces es sujeto como instrumento de injusticia. Pero el cuerpo que vamos a recibir va a estar para que glorifiquemos a Dios y para que nos entreguemos a Él, y va a ser un cuerpo que no va a experimentar el pecado, sino que vamos a vivir en completa santidad para Dios. Ahí dice también que es un cuerpo natural, este cuerpo que tenemos, que es un cuerpo débil, que es un cuerpo que pierde su poder y que tiene bastantes limitaciones físicas. El cuerpo que va a recibir da a entender que va a tener su fuerza plena vital, y que va a ser en ese momento, como lo hablamos el día jueves, que probablemente vamos a tener la misma edad que tuvo nuestro Señor Jesús a resucitar en la madurez, 30 años, en una madurez con las plenas fuerzas vitales, con el fin que podamos vivir con esa fuerza vital para lo que Dios nos ha encomendado. También el contraste que se hace es entre cuerpo natural y cuerpo espiritual. Y no está hablando que vamos a tener un cuerpo espiritual y como con una especie de cuerpos etéreos, no, sino que es un cuerpo material. Recordemos que va a ser cielo nuevo, tierra nueva, así como nuestro Señor Jesús resucitó y fue material. Él mismo les dijo que un espíritu no tiene carne ni huesos como Él cuando le apareció donde estaban reunidos los apóstoles, sino que cuando dice que va a ser un cuerpo espiritual, es que vamos a estar en armonía y completamente sometidos al Espíritu Santo. Y esa es nuestra esperanza. Y eso es lo que recibimos en la resurrección. Entonces, la esperanza más grande que nosotros tenemos es que vamos a estar completamente con nuestro Señor en nuestros cuerpos glorificados. Esto va a ser algo glorioso. Y es algo que todos nosotros debemos esperar. Por tal motivo, si nuestro Dios cumplió todo el plan de redención en Cristo Jesús, en la venida de nuestro Señor Jesús, entendiendo que la segunda persona de la Trinidad vino a cumplir lo que se había pactado desde el inicio, nosotros hay que estar plenamente seguros que nuestra resurrección va a ser segura y que el Espíritu Santo son esas arras que sabemos que nosotros pertenecemos a nuestro Señor, y el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que es una realidad. Y nuestra esperanza no es incierta, sino que nuestra esperanza es segura. Amén. Amén, hermanos. Entonces vamos a orar para